Qué gusto verles. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 12 del libro de Romanos. Romanos 12:14, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta tarde doy gracias por tu palabra que estamos ya estudiando. Ruego, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa y poderosa, que nos liberes de toda energía negativa, de todo mal, y que hoy tu palabra haya cabida en nosotros. Bendigas a todo oyente de esta palabra en cualquier tiempo, y bendigas a cada presente, y bendiga a nuestras familias. Guarda, Señor, a nuestros hijos, nuestras hijas y toda la parentela. En el nombre de tu Hijo amado, que hoy seamos iluminados y aprendamos de tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de Jesús lo pedimos, porque todo mal se disipa y vive en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Continuamos entonces nuestro estudio en el capítulo 12 del libro o de la carta a los Romanos. Capítulo 12 de la carta a los Romanos. Estábamos estudiando pues las relaciones con los otros creyentes. ¿Cómo comenzó el subtema las relaciones con los otros creyentes? En el versículo 9, cuando dice: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Tres asuntos principales que estudiamos ahí en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, es un amor sincero, es un amor ajeno a la hipocresía. Aborrecer lo malo es expresar genuinamente, taxativamente, todo aquello que es malo, rechazar lo malo, pero también expresar nuestro desagrado con eso. Y seguir lo bueno, todo aquello que está revestido de justicia, todo aquello que está revestido de buen proceder. El creyente debe apartarse de todas aquellas actitudes y prácticas dudosas y que de alguna manera pudieran ser cuestionables por los demás hermanos, porque aquí estábamos hablando de las relaciones con los demás cristianos. Sin embargo, lo que sigue en nuestro tema de hoy es las relaciones con las demás personas del mundo. Por lo tanto, las actitudes del cristiano no deben ser cuestionables ni por los demás hermanos ni por el mundo. Pero ¿cómo lograr tener esta actitud? Porque no todas las personas tenemos estas actitudes. Bueno, se necesita el empoderamiento, se necesita de personas con valor, con personalidad firme para poder adoptar una postura pública que defienda los valores cristianos, que haga quedar bien al evangelio. Una persona que se deje moldear, que se deje dirigir por el Espíritu Santo. En el verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, el amor fraternal, el amor entre hermanos, el respeto mutuo, la consideración, la solidaridad, todos estos principios y valores
van juntos, ¿verdad? El amor, no dejar caído al hermano. En el verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otras tres cuestiones muy importantes: gozosos o gozados en la esperanza. El creyente realmente ve el futuro y la esperanza se proyecta en sí mismo hacia circunstancias que son mucho mejor de lo que está viviendo en el momento de la prueba, en el momento de la persecución. Y a veces pareciera que no hay salida, pero tiene paz el creyente porque se proyecta más allá en la esperanza de su Señor. Porque el Señor dijo que podemos estar confiados. Él dijo que no tengamos miedo. Oiga eso, que no tengamos miedo, porque el miedo es un arma del enemigo para destruirnos. 365 veces dice la Biblia: no tengan miedo, con sus sinónimos: no os amedrentéis, no tengas temor, no temáis, no tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo usa esa arma para destruirnos. Así que dice también que debemos ser sufridos en la tribulación. La gente no ve a Cristo, ve a las personas que dicen que son cristianas. Por lo tanto, es una gran responsabilidad decir que somos cristianos. Por lo tanto, debemos definirnos como verdaderos cristianos, y dice que debemos nosotros sufrir en la tribulación por la causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que no importa lo que yo tenga que sufrir, pero debo dejar una buena imagen del Evangelio. No debo ser agresivo ni vengativo para no hacerle daño al Evangelio, para no darle rienda suelta a mi temperamento. Entonces dice que constantes en la oración, vivir alegres en la esperanza y orar, porque el Señor dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Además, es la forma de empoderarse del cristiano. Y en el versículo 13 pues sigue con la instrucción de compartir con los demás hermanos en Cristo. Oiga, con los santos. Seguimos en el verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. El creyente no debe perseguir a nadie, aunque la Biblia nos está dando una pauta que el creyente siempre ha sido perseguido y va a ser perseguido directa o indirectamente. Sin embargo, el creyente puede sentir la persecución del mundo. Sin embargo, el creyente no puede perseguir a nadie. Aún así, es necesario que mencionemos que la experiencia nos enseña que hay algunos llamados cristianos que sí persiguen a otras personas, y por eso la iglesia está siendo instruida para que no persiga a nadie, que no maldiga a nadie, sino que debe bendecir. Hermanas y hermanos, también es necesario decir que es muy difícil desear el bien y bendecir a aquellas personas que nos han herido o que nos han hecho daño. Humanamente no se puede lograr. Esto se logra solo con la intervención, la dirección o la administración del Espíritu Santo. El hombre, con su naturaleza caída, pecaminosa, vengativa, rabiosa, no podrá hacerlo. Por eso se necesita rendirse al Señor. Vamos al verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bueno, hay que alegrarnos con los que están alegres, y por eso es que cuando vamos a una acción de gracia, todos cantando, todos comiendo, todos compartiendo. Pero también debemos saber que hay momentos difíciles en la vida del cristiano. En el mundo hay un tema: reír, y vamos a reír juntos. Llorar, y llorar solo. Nadie quiere llorar las lágrimas de otro.
¿Tiene usted dinero? Y se va a la cantina. Son montones de amigos que van ahí para tragar bebidas embriagantes gratis. No tiene usted dinero y está que no tiene ni para el pan de sus hijos. Llora solo. Se van con el que tiene dinero. El que no tiene ni para el pan, no le llevan una bolsa de pan. Ese es el lema del mundo. Qué triste es estar en el mundo. El mundo busca un poco de alegría en momentos aislados y presume una vida tranquila. Por eso, si ustedes se dan cuenta, muchos están en las cantinas, están cantando, cuando salen de su realidad porque han consumido alguna sustancia que produce adormidera, alteración de la realidad, dígase drogas o inclusive con el aguardiente, se vuelven muy alegres y están ahí cantando y son como Superman las personas que están bajo ese efecto. Pero cuando vuelven a la realidad, sus vidas son miserables, porque el mundo ya tiene en sí suficientes problemas como para no producir alegría real. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos nos identificamos, simpatizamos con las alegrías y con las tristezas de los demás, ¿verdad? Sobre todo con los que sufren el dolor, porque tenemos esperanza en el Señor. Nos proyectamos más allá de la realidad, porque el Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Verso 16: unánimes entre vosotros, unidos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, unánimes entre vosotros. Esto no habla de unidad de pensamiento, sino que debemos direccionarnos en el pensar y en el sentir de Cristo. ¿Cómo lo logramos? Es que debemos identificarnos emocionalmente en la vida de los otros hermanos, ¿verdad? Y esto es algo bonito, porque cuando un hermano está alegre, yo también estoy alegre, y cuando un hermano está triste, yo también estoy triste, pero le doy palabra de consuelo y le digo: tenga confianza, tenga fe. Y cuando uno puede tenderle la mano, hay que hacerlo. Pero si no, de todas maneras usted le llena de esperanza, ¿verdad? Porque nuestra esperanza no está del todo en este mundo. Aquí tenemos la esperanza de que el Señor dijo que no nos va a dejar solos. Pero más allá de este mundo nos proyectamos en una vida nueva, en una vida santa, en una vida eterna, donde no habrá muerte, tristeza, dolor, miedo. No habrá todo aquel martirio que ahora nos está perjudicando. Amén. Amén. Así que no solo debemos ser unánimes entre nosotros, sino que también dice que no seamos altivos, y para eso dice que es bueno que no nos asociemos con los altivos, porque si el Señor dice que usted no sea altivo y usted se junta con los altivos, va a terminar altivo. Entonces dice: mejor asóciate con los que son humildes, porque vuelvo a repetir esa frase, ¿verdad? Enséñame con quién andas y te voy a decir quién eres, ¿verdad? El sentir que debemos tener es el de Cristo. Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? La humildad. ¿Por qué? Él dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando aprendas esto, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, solamente en la humillación, en la humildad, en la sinceridad, en la verdad de Cristo hay descanso para el alma, ¿verdad? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo aquí estaba retrotrayendo una palabra que está escrita en Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión. Y este mandato: no seáis altivos, no sean altivos.
¿Cómo pudiera describir a un cristiano altivo, por ejemplo? Hermana y hermano, en la enseñanza anterior hablamos acerca de los dones espirituales. Y en los dones espirituales, pues unos tienen categorías muy notorias de dones. No quiero usar la palabra mejores dones, porque todo viene del Señor y todo viene del Señor es bueno, ¿verdad? Entonces las personas, según el don que tengan, a veces pueden caer en altivez. Hay muchos creyentes que piensan que se encuentran espiritualmente elevados, que están a otro nivel del resto, y en realidad a veces ni siquiera es así, pero esto provoca de que se conviertan en altivos. Y el problema es de que tal vez Dios le está usando y él piensa o ella piensa, me está usando más que a esto, soy mejor que esto, y resulta que lo está haciendo el Señor por misericordia, ¿verdad? Y a la otra persona pues tal vez está luchando, pero también tiene dones que el Señor le ha dado, y como la otra persona se ve más sencilla porque practica la humildad, y el altivo se ve como si fuera superior a la otra porque practica la altivez, ahí sí que valga la redundancia. Pero a la hora de que haya una evaluación, la Biblia dice que Dios atiende al humilde. Pero ¿qué pasa con el altivo? Lo mira de lejos, y ese es el problema de que no debemos ser altivos. Es una recomendación taxativa la que está haciendo aquí Pablo. Pero para combatir la altivez, entonces dice, asóciate con los humildes. Haya ese sentir que hubo en Cristo, practicar la humildad, practicar la sencillez. Fíjese que en Proverbios 26:12 hay una palabra que es bueno que nosotros hoy la podamos traer a memoria, que la podamos leer. Salomón, un hombre sabio, un hombre dotado de sabiduría de Dios, y que dijo esto, que tiene relación con lo que estamos hablando, y es bastante atrevido. Oiga lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Ha visto usted hombre sabio en su propia opinión? Claro que nos hemos visto. Hemos visto muchos hombres sabios en su propia opinión, dando definiciones o asegurando algo de la Biblia sin un verdadero fundamento teológico, con doctrinas torcidas, y usted quiere aconsejarle y son sabios en su propia opinión. Para ellos lo que es negro aunque sea rojo. Hay personas así. Pero oiga el punto de vista del proverbista: más esperanza hay del necio que del que se cree sabio en su propia opinión. Hermanos, practicar la humildad es algo maravilloso. Bueno, ahora llegamos al último subtema del capítulo 12, la relación con los no creyentes. Esto lo encontramos en los últimos versículos comprendidos del 17 hasta el 21. Es necesario que hagamos una relación o que describamos la convivencia de los hermanos con los no creyentes. Claro que sí, pues estamos viviendo en este mundo, ¿verdad?, de no creyentes. Ellos son los dueños de este mundo. Nosotros no somos dueños de este mundo, ni siquiera le pertenecemos al mundo. El Señor dijo: estáis en el mundo, pero no sois. Por lo tanto, nosotros somos peregrinos aquí, somos visitantes, somos transeúntes, somos caminantes, estamos de paso. Vamos mañana a otro lugar, a otra ciudad, a la nueva Jerusalén. Aleluya. Pero mientras estamos aquí de paso, mire lo que dice el verso 17: no paguéis a nadie mal por mal. Oiga, ¿por qué digo que aquí comienza el último subtema y es la relación con los hombres del mundo?
Porque entre nosotros los hermanos no nos vamos a hacer mal, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces esto es la relación con el mundo. Porque no me van a hacer mal ustedes a mí. Yo con ustedes me confío, ¿verdad? Nos damos cuenta que aquí la palabra nos está diciendo: no paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Oiga, es plural, de todos los hombres. No pagar mal por mal, hermana y hermano, está sugiriendo que el creyente puede esperar que venga mal de cualquier persona del mundo, pero él no puede tomar represalias, él no puede hacer justicia por su propia mano. Dicho en otras palabras, el creyente no puede aniquilar a su enemigo, no puede hacerle frente a su enemigo. Procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y por qué recomienda esto Pablo? Porque no hay nada más perjudicial para la iglesia, para el evangelio, que un creyente que no sea sincero, un creyente que no proyecte una personalidad acorde con los mandamientos del Señor. ¿Por qué razón? Porque la gente quiere saber si usted es una persona fiable, si usted es una persona que promete y mantiene su promesa, que si usted es una persona que paga sus deudas, si usted es una persona de fiar, si usted es una persona de confianza, ¿verdad? Si usted es una persona honesta. Eso es lo que quiere saber el mundo. Bueno, el actuar con honestidad en nuestro trato con los demás tiene importancia de sumo poder. Por lo que yo ya dije, que el mundo no ve a Cristo, ve a los cristianos, ¿verdad? Y a veces cuando se habla muy bien del evangelio, pero no se actúa como se enseña o como se pregona el evangelio, le resta mucho más. O sea que el valor no está en lo que digamos, sino en las huellas que vamos dejando tras nosotros en el transitar por este mundo como peregrinos que somos, ¿verdad? Y entonces el testimonio público de nuestra fe es lo que gana más terreno que la propia predicación, por así decirlo. Por eso dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Oiga esto, de todos los hombres, no importa cómo sean los hombres. Y aquí hablemos la verdad. Mire que a mí muchas veces me han dado ganas de decirle algunas palabras a una persona. Entonces, ¿qué la Biblia nos está diciendo? No paguéis mal por mal. Mire, procurad siempre lo bueno. Pero el verso 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Entonces, con la gente de afuera no conviene reñir, porque de todas maneras, aunque nosotros tengamos la razón, ellos nos van a echar la culpa a nosotros. Entonces es mejor alejarnos. Pero ¿cómo logramos superar todo esto? Solo con la ayuda de Dios, mediante la templanza que nos da el Espíritu Santo. Así que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ay, hermano y hermana, usted lee este versículo una vez y le da un punto de vista, y más, y más, y más. Porque hay tantas personas con las que es prácticamente imposible convivir. Sin embargo, dice aquí que nosotros debemos procurarlo, porque hay personas que ellas mismas no le permiten a uno vivir en paz con ellas. Tenemos que llevarnos bien con el mundo en cuanto dependa de nosotros. Esto no implica que vamos nosotros a compartir con ellos. Imagínense que ni convivencia podemos tener con ellos por su mal proceder. ¿Cuánto más vamos a compartir sus ideales o sus tradiciones, verdad?
Por tanto, tenemos que hacer todo lo que podamos, ¿verdad? Y así permitir a Dios que conoce nuestras limitaciones, ¿verdad? Que continúe su obra con nosotros con respecto a nuestras relaciones con las demás personas, ¿verdad? Y que nosotros, especialmente, nosotros podamos controlarnos, o más bien dicho, que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo, porque a veces tenemos débil personalidad y un temperamento fuerte y no podemos controlar nuestro temperamento con nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces, con nuestro carácter. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es una de las normas más importantes que nosotros podemos estudiar en la palabra de Dios, pero es una de las actitudes más difíciles, oiga, de llevar para usted, hermana, para usted, hermano, que somos los cristianos. Y les digo esto porque la convivencia es una de lo que acabamos de hablar, pero ahora ya nos está hablando de un mal realizado sobre su cuerpo físico. En el versículo anterior estábamos hablando de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales, pero ahora estamos hablando ya de agresiones contra ustedes, ya de golpes, ya estamos hablando de personas que nos han golpeado tal vez una mejilla y lo difícil es poner la otra. Usted y yo sabemos que es muy difícil, en verdad, y es tan deseado devolver el golpe cuando te han herido, ¿verdad? O contestar cuando te ofenden, decirle a las personas la verdad, pero ¿qué entiende el mundo de la verdad? Nunca te van a dar la razón. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que nosotros no debemos, pues, hacer venganza por nosotros mismos. No os venguéis. Dejar lugar a la ira de Dios. Significa esto, hermana y hermano, que el Señor va a hacer venganza. Usted puede sentir deseo de contestar agresivamente o de responder agresivamente, pero al momento que nosotros tomamos el asunto por nuestras propias manos y solucionamos o intentamos solucionar el problema, pues en contra de aquel que nos ha perjudicado a nosotros, ¿sabe? Como cuando los que trabajamos en un tiempo con el gobierno, los hermanos que ya trabajan, y a veces hay algún conflicto, lo primero que uno a veces hacía o hace es llamar a amistades, llamar a un abogado, consultarle y así sucesivamente. Cuando las personas están asustadas, afligidas o preocupadas, se sienten perseguidas o acusadas, lo primero que hacen es llamar a testigos, pero estas personas muchas veces lo que hacen es burlarse. La gente te va a perjudicar en lo que sea y va a sacar provecho de lo que sea de ti, o se burla, o se ríe a tu costa, o se beneficia a tu costa. No puedes confiar en nadie ya ahora. Bueno, ¿y cuándo se ha podido confiar en el mundo? Nunca. No tratemos nosotros entonces de solucionar nuestros problemas, aunque nos sintamos perjudicados, ¿verdad? Si nosotros tratamos de solucionar nuestros problemas, ya no estamos viviendo por fe, y Dios quiere que dejemos a Él el problema de nuestra ofensa recibida en sus manos, que la dejemos a disposición de Él, porque sin lugar a dudas, Él que es justo actuará con justicia para dar la respuesta. Si el ofensor debe recibir retribución, será el Señor que le dé la paga, pero no nosotros. Hermana y hermano, cuando estudiamos esta palabra nos damos cuenta que es una de las cosas más difíciles de llevar a la práctica.
Sin embargo, debemos entregar todos los problemas en la mano del Señor y Él va a hacer lo que es correcto, porque su voluntad no es gravosa, ¿verdad? Nosotros somos impulsivos, nosotros siempre vamos a hacer lo malo. Vamos al verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Oiga, basta con esto que sepamos. Debemos hacerle bien al que nos hace mal. Debemos orar y pedir restauración, pedir bendición por aquel que nos ha hecho daño, aquel que nos odia sin causa y algunas veces con causa justificada, porque hay que ser sincero, venimos arrastrando problemas desde el mundo. Cuando hacemos esto, dice el apóstol, ascuas de fuego, brasas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Oigan, ¿y a quién le gusta vivir con brasas en la cabeza? ¿Verdad que no? Entonces, hermana y hermano, basta con poner a disposición de Dios los problemas que nos han causado, el daño que nos han causado, como para que la otra persona ya viva con brasas en la cabeza. ¿Qué le parece? Pero en realidad son brasas literales. No. Aquí envuelve varios asuntos. Aquí también se habla de la esperanza. La esperanza para nosotros en que Dios es justo, pero también la esperanza para aquel que nos ha agredido, porque si en la bondad de usted Él logra comprender, entonces puede haber arrepentimiento para esta persona y puede ser salvo, ¿verdad? Esta actitud obviamente no la logramos, como dije anteriormente, solo así. Tiene que haber intervención y control del Espíritu de Dios para que sea controlado nuestro carácter, ¿verdad? Mayormente los que tenemos temperamento muy fuerte. Y cuando tenemos ese temperamento muy fuerte, entonces nuestra naturaleza humana, pues que de hecho por su caída es propensa a la maldad, el orgullo, la violencia física, reacciona inmediatamente, reacciona impulsivamente, reacciona agresivamente para buscar la compensación del daño recibido por la otra persona. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros al recibir ese impulso o al sentir esa reacción nuestra? Pues como solo Dios puede moderar nuestra forma de actuar, entonces poner en las manos de Dios toda forma de violencia que hay en nosotros al momento de que recibimos un daño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, la paz pues es una promesa. ¿Qué dijo Cristo? La paz les dejo y mi paz os doy. Y no como el mundo la da. ¿Cómo da paz el mundo? El mundo le da paz a una persona cuando logra hacer venganza. Supuestamente dicen ellos, cuando yo logre vengar este daño que me ha hecho, hasta entonces voy a tener paz. Pero ¿qué dice Jesús? La paz que yo le doy no es como la que da el mundo. La paz con Dios que obtenemos por la obra del Espíritu Santo inunda nuestro ser, inunda nuestro corazón de compasión, de amor, oiga ustedes, de solidaridad, de deseo de bienestar de aquellos que a costa de pisotear nuestra integridad, nuestro honor, a costa de burlarse, de hacer escarnio de nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos el bien para esta persona, nosotros oramos por esta persona, nosotros deseamos lo mejor y lo ponemos en las manos de Dios. Vamos al último versículo: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí, hermana y hermano, este versículo da una conclusión maravillosa. Aquí Pablo está rematando este capítulo. Y él está diciendo: dale final de una vez al mal que hay en vosotros. Vénselo con el bien. Vénselo con tu bondad. Vénselo.
hermana y hermano, está influenciado por el diablo, porque Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Y a medida que nosotros vivimos en este mundo perverso, diabólico, satánico, hemos ido descubriendo que nosotros no podemos luchar contra este mundo. Porque si nosotros intentamos luchar con nuestras propias fuerzas, vamos a salir heridos, vamos a salir golpeados, vamos a salir arrastrados, vamos a salir avergonzados, confrontados. Entonces, hermana y hermano, el consejo es: usted siga las pisadas de Cristo. A manera de conclusión, pienso que pudiera surgir una pregunta en usted: ¿y por qué saldría yo arrastrado, golpeado, confrontado si trato de defenderme? ¿Acaso no es un derecho? ¿Por qué seré agredido? Sencillamente por una razón, hermana y hermano: porque no podemos usar las mismas técnicas ni las mismas armas de este mundo. ¿Cuáles son las armas? El odio, la venganza, la agresión, el insulto. Todo eso nosotros no lo podemos usar, por lo tanto de nada nos sirve enfrentar al mundo. Por eso dice Pablo: vence al mal con el bien. Si ustedes y yo usamos estas técnicas del mundo para nuestra supuesta defensa, vamos a ser derrotados. ¿Cómo nos defendemos entonces? Dios ha dado algo maravilloso al ser humano, lo bueno. Dice la promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me vas a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Somos testigos del poder de Dios. El creyente entonces tiene que vivir controlado por el Espíritu Santo. Así dice Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra naturaleza humana pecaminosa. Si ahora vivimos en el Espíritu, dice el apóstol, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Entonces no tenemos otra alternativa. Solo guiados por el Espíritu Santo podemos lograrlo. Porque ciertamente la Biblia dice que Cristo es el vencedor y nosotros en su nombre somos más que vencedores. He llegado al final de la enseñanza el día de hoy y por ende del capítulo 12 de la carta a los Romanos. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta?